Hay noches en las que el peso del olvido se siente más pesado que la memoria misma. Cuando cierras los ojos y percibes, justo más allá de los límites del pensamiento, que algo vasto una vez se movió por el mundo y luego se retiró, no violentamente, no con fanfarria o proclamación, sino en silencio, como el aliento abandonando un cuerpo, como las sombras retrocediendo al amanecer, y lo que queda son solo fragmentos, palabras talladas en arcilla por manos que temblaban, historias transmitidas a través de generaciones que ya no entendían lo que estaban recordando. Mitos que se sienten menos como ficción y más como los últimos ecos de algo verdadero. Esta noche, nos movemos a través de uno de esos fragmentos, a través de tablillas más antiguas que los imperios, más antiguas que los nombres que damos a la historia, a través de arcilla sumeria que lleva dentro de sí una memoria tan extraña, tan inquietante, que incluso ahora, milenios, después de que las palabras fueran presionadas en la tierra blanda, no podemos estar seguros de si estamos leyendo mitología o herencia, si estas son historias inventadas para explicar el mundo, o si son el intento de la humanidad de recordar lo que una vez presenció y no pudo olvidar. Las tablillas hablan de los Anunnaki, no como metáfora, no como símbolo, sino como seres distantes, poderosos, incomprensibles que una vez caminaron entre las primeras ciudades de los hombres. Y hablan de algo más, algo que los escribas registraron, con una precisión que se siente casi clínica, casi desesperada. Hablan de una guerra, no una guerra entre hombres y dioses, sino entre los dioses mismos. Un conflicto final que desgarró el mundo antiguo y terminó no con victoria, sino con silencio, con partida, con los antiguos apartándose del mundo que habían formado, dejando atrás solo ausencia y el horror silencioso del abandono. ¿Y si las tablillas sumerias no están inventando un mito, sino recordando un evento? ¿Y si las historias de la guerra Anunnaki son fragmentos de algo que verdaderamente ocurrió distorsionado por el tiempo, filtrado a través de lenguajes que no tenían palabras para lo que presenciaron, pero preservado de todos modos, en la única forma que la humanidad temprana conocía, en arcilla, en repetición, en tradición susurrada llevada adelante a través de la oscuridad? Las tablillas más antiguas provienen de Uruk, de Nippur, de Eridu, ciudades que surgieron de la llanura mesopotámica cuando el mundo aún era joven y la memoria aún no había aprendido a mentir. Fueron presionadas en existencia por escribas que servían a templos, que registraban cosechas y deudas y oraciones. Pero entre los registros mundanos, entre las listas de grano y ganado hay otros textos, textos más extraños, tablillas que describen eventos que ningún humano debería haber presenciado, escritas en un tono que cambia entre asombro y temor. Estas tablillas nombran a los Anunnaki con una familiaridad que sugiere que no eran abstracciones distantes, sino presencias conocidas, seres que habían sido una vez visibles, tangibles, reales. La palabra misma Anunnaki puede significar aquellos que vinieron del cielo a la tierra, aunque las traducciones cambian y se difuminan a través de milenios. Lo que importa no es la etimología, sino la consistencia. A través de cientos de tablillas, a través de miles de años, los Anunnaki aparecen una y otra vez, como jueces, como gobernantes, como arquitectos del orden del mundo, como seres que estaban entre la humanidad y las fuerzas incomprensibles que formaban la existencia. Pero las tablillas también hablan de división, de fractura, de un cisma que comenzó no con violencia, sino con desacuerdo silencioso, filosófico, infranqueable. Los Anunnaki, parece, no estaban unificados. No eran una fuerza única moviéndose con un propósito único. Eran individuos, cada uno con su propia comprensión de lo que era la humanidad, lo que podría llegar a ser, y si debía ser guiada o abandonada. Algunas tablillas nombran a Enlil, el señor del viento y la tormenta, quien es recordado como severo, inflexible, convencido de que la humanidad era un error que necesitaba corrección. Otras hablan de Enki, el señor de las aguas y la sabiduría, quien es retratado como el defensor silencioso de la humanidad,
quien susurraba secretos en oídos humanos, quien enseñó las primeras magias, las primeras palabras, las primeras rebeliones. Entre estos dos, entre juicio severo y misericordia cautelosa, los Anunnaki se fracturaron. La guerra, cuando llegó, no fue repentina. Las tablillas no describen una sola batalla, un solo momento de ruptura. En cambio, describen acumulación, tensiones construyéndose a través de eras, debates en consejos celestiales, desacuerdos que se endurecieron en resentimientos, resentimientos que se calcificaron en oposición. Y luego, finalmente, el punto de quiebre. El momento en que las palabras ya no fueron suficientes. Cuando los antiguos dirigieron su poder no hacia dar forma al mundo, sino hacia destruirse mutuamente. Las descripciones están fragmentadas, escritas en un lenguaje que lucha por transmitir lo que presenció. Los escribas describen luces en el cielo, no estrellas, sino fuegos móviles que desgarraron los cielos. Describen sonidos que sacudieron los cimientos de las ciudades, que agrietaron la tierra y enviaron olas a través de los ríos. Describen vientos que llevaban ceniza y oscuridad, que ocultaron el sol durante días, durante semanas. Describen la tierra misma temblando, como si algo debajo de ella o sobre ella estuviera luchando por el dominio. Pero lo más escalofriante son las descripciones de las armas. No espadas, no lanzas, nada que una mano humana pudiera empuñar. Las tablillas hablan de brillantez y terror y fuego que consumía sin quemar. Hablan de ciudades enteras desapareciendo en momentos, reducidas a vidrio y ceniza. Hablan de ríos hirviendo, de montañas dividiéndose, del cielo mismo abriéndose para liberar fuerzas que no tenían nombre en lenguaje humano. Estas no son exageraciones poéticas. Estas no son metáforas vestidas con ropa mitológica. Estas son descripciones escritas por personas que vieron algo, que sobrevivieron a algo, y que necesitaban registrarlo antes de que la memoria se desvaneciera en el olvido. El tono no es triunfante, no es celebratorio, está horrorizado. Es la voz de testigos tratando de dar sentido a una devastación que no podían comprender. Una tablilla, recuperada de las ruinas de Nippur, describe un arma llamada el Namtar, el cortador del destino, el separador del sino. Habla de una luz que cayó del cielo y consumió una región entera, dejando atrás solo silencio y una tierra que no daría vida durante generaciones. Otra tablilla, fragmentada y apenas legible, describe piedras que cayeron como lluvia y fuego que se elevó del suelo para encontrar fuego cayendo desde arriba. Estas no son alusiones vagas. Estas son descripciones específicas, técnicas, escritas por observadores que estaban registrando lo que vieron con tanta precisión como su lenguaje permitía. Y a través de todo esto, las tablillas regresan una y otra vez a un tema central e inquietante. Esta no fue una guerra librada por el bien de la humanidad. La humanidad no era el premio. La humanidad apenas fue considerada. Este fue un conflicto entre seres que habían formado el mundo, que habían caminado entre las primeras ciudades, que habían sido recordados como dioses y que ahora dirigían su terrible poder uno contra el otro, indiferentes a las civilizaciones que ardían en el fuego cruzado. La duración de la guerra no está clara. Algunas tablillas sugieren que duró años, otras implican que se desplegó a través de generaciones. Una catástrofe lenta que consumió el mundo antiguo pieza por pieza. Lo que es consistente es el resultado. Los Anunnaki no triunfaron. Ninguna facción emergió victoriosa. En cambio, las tablillas describen algo más extraño, algo más triste. Describen retirada, partida. Los antiguos, exhaustos, o disminuidos, o simplemente terminados con el mundo que habían creado, apartándose, marchándose, ascendiendo de regreso a donde sea que hubieran venido, o retirándose a un silencio tan completo que bien podría ser inexistencia. Y la humanidad, los herederos de este mundo devastado, quedaron solos, dejados con ruinas que no podían explicar, con tecnologías
que no podían replicar, con memorias que apenas podían articular, dejados para reconstruir desde la ceniza, para forjar nuevas civilizaciones de los restos de las antiguas, para crear mitos que pudieran preservar algún fragmento de lo que había sido presenciado y perdido. El silencio que siguió debe haber sido insoportable. Imagina estar parado en las ruinas de Eridu, de Uruk, de ciudades cuyos nombres se han perdido incluso para las tablillas que los lamentaron. El cielo, una vez lleno de la terrible brillantez del conflicto, ahora vacío e indiferente. La tierra, cicatrizada y rota, comenzando lentamente a sanar de maneras que tomarían generaciones completar. ¿Y la gente, aquellos que sobrevivieron? Aquellos que emergieron de cualquier refugio que habían encontrado mirando hacia arriba y dándose cuenta de que los seres que habían formado toda su comprensión de la existencia simplemente se habían ido. No derrotados, no destruidos, idos. Como si nunca hubieran estado allí en absoluto, excepto por la evidencia tallada en arcilla, presionada en memoria, susurrada a través de líneas sanguíneas que llevarían la historia adelante, incluso cuando su significado se disolviera en mito. Las tablillas de este período, las que vienen después, las escritas por escribas que nacieron en un mundo ya abandonado, llevan un tono diferente. Ya no está la inmediatez del testigo, la urgencia de la documentación. En cambio, hay dolor, hay confusión. Está el proceso lento y doloroso de intentar entender qué sucedió y por qué los dioses eligieron irse. Los escribas hacen preguntas que no tienen respuestas. Realizan rituales en templos que ya no reciben visitantes. Hacen ofrendas a seres que ya no responden. Un texto, recuperado del complejo de templos en Lagash, describe a un sacerdote parado frente a un altar vacío, hablando al silencio, pidiendo a los Anunnaki que regresen, que expliquen, que ofrezcan alguna señal de que el mundo no había sido completamente abandonado. La tablilla registra sus palabras con una precisión que sugiere que fueron repetidas muchas veces, quizás diariamente, quizás durante años, pero no registra respuesta. Solo la voz del sacerdote, envejeciendo en la arcilla, volviéndose más silenciosa hasta que finalmente las tablillas dejan de mencionarlo por completo. Este es quizás el detalle más escalofriante de todos, no la guerra misma, no las armas o la devastación, sino las secuelas. La realización, extendiéndose lentamente a través de los sobrevivientes, de que ahora estaban verdaderamente solos, que cualquier guía o protección o estructura que los Anunnaki habían proporcionado no iba a regresar, que la humanidad tendría que aprender a existir sin ellos, a construir civilizaciones sin su terrible sabiduría, a navegar el mundo con solo los fragmentos que habían dejado atrás. Pero las tablillas sí preservan fragmentos de la progresión de la guerra, y estos fragmentos sugieren algo aún más extraño que un simple conflicto. Sugieren que la guerra no fue aleatoria, no fue caótica, sino organizada alrededor de desacuerdos específicos, ubicaciones específicas, preguntas específicas sobre el futuro de la humanidad. Los Anunnaki, parece, no solo estaban luchando unos contra otros, sino sobre algo, sobre una decisión que necesitaba tomarse, una elección que determinaría lo que sucedería después. La facción alineada con Enlil, recordado como severo, como intransigente, como convencido de la inadecuación fundamental de la humanidad, parece haber creído que el experimento había fallado, que los humanos, dados conocimiento y herramientas y tiempo, habían demostrado ser incapaces de sabiduría, propensos a la violencia, destinados a destruirse a sí mismos y a todo a su alrededor. Las tablillas registran discursos, o lo que podrían haber sido discursos, donde se articula la posición de Enlil. La humanidad es un error que debe ser corregido, una creación que ha sobrevivido a su propósito, una especie que debe ser devuelta a la arcilla de la cual fue formada. Pero la facción de Enki, retratada como más comprensiva, más paciente, más dispuesta a ver potencial, donde otros veían solo fracaso, argumentaba diferente.
Las tablillas sugieren que creían que la humanidad necesitaba más tiempo, más enseñanza, más oportunidad para probarse a sí misma. Que la violencia y el caos no eran evidencia de falla fundamental, sino de juventud, de inexperiencia, de una especie todavía aprendiendo lo que significaba existir. Enki es recordado como el que enseñó a los humanos a escribir, a construir, a cultivar la tierra. Y ahora argumentaba que abandonarlos sería un crimen mayor que cualquiera que los humanos hubieran cometido. La guerra entonces quizás no fue sobre territorio o poder, sino sobre esta pregunta: ¿qué haces con una creación que te ha decepcionado? ¿La destruyes y comienzas de nuevo? ¿La abandonas y la dejas fallar por su cuenta? ¿O te quedas y continúas enseñando, continúas guiando, incluso sabiendo que el resultado es incierto, que los estudiantes nunca podrían entender completamente las lecciones? Las tablillas sugieren que los Anunnaki no pudieron estar de acuerdo, y así lucharon. No con la simplicidad limpia de ejércitos encontrándose en un campo de batalla, sino con la complejidad de seres que habían formado la realidad misma ahora dirigiendo ese poder hacia el conflicto. Las descripciones que sobreviven son fragmentarias, pero hablan de regiones enteras transformadas, de paisajes reescritos, de ciudades que estuvieron de pie durante miles de años desapareciendo en momentos que dejaron solo sombras quemadas en piedra. Una tablilla describe una confrontación en un lugar llamado la Montaña de los Vientos, una ubicación que podría corresponder a la cordillera de Zagros, aunque la geografía no está clara. Habla de Enlil y Enki encontrándose allí, no como hermanos, sino como oponentes que habían agotado toda posibilidad de reconciliación. La tablilla describe luces que danzaban a través de los picos de las montañas, fuegos que ardían sin consumir, sonidos que podían escucharse a través de cientos de millas, y luego silencio. La montaña, cuando llegó el amanecer, estaba cambiada, dividida, cicatrizada de maneras que no tenían sentido para aquellos que la vieron. Otro texto, este de Kish, describe algo cayendo del cielo, no un meteoro, no un fenómeno natural, sino algo dirigido, controlado, con propósito. Cayó en el desierto entre los ríos, y donde impactó, la arena se convirtió en vidrio. La tablilla registra que el vidrio permaneció caliente durante días, que cualquiera que se acercara a él enfermaba con una enfermedad que no tenía cura, una enfermedad debilitante que los consumía desde dentro. El área, advierte la tablilla, no debe ser ingresada. Pertenece ahora a los muertos y a los moribundos. Estas descripciones han atormentado a eruditos e investigadores durante siglos, porque no encajan cómodamente en la mitología. Son demasiado específicas, demasiado técnicas, demasiado preocupadas con efectos físicos y consecuencias duraderas. Se leen menos como historias inventadas para explicar desastres naturales, y más como informes archivados por testigos que necesitaban documentar lo que habían visto antes de que la memoria se desvaneciera o ellos mismos perecieran. Y esparcidas a través de estos relatos hay menciones de otros seres, figuras menores en la jerarquía Anunnaki, que eligieron lados o permanecieron neutrales, que lucharon o huyeron, que sobrevivieron o fueron consumidos por el conflicto. Los Igigi son mencionados descritos como sirvientes o trabajadores que abandonaron sus puestos y se retiraron a los cielos cuando comenzó la guerra. Las tablillas sugieren que no querían tener parte en el conflicto, que lo veían como un error, una tragedia que no resolvería nada y destruiría todo. También hay fragmentos que hablan de humanos atrapados en el fuego cruzado. No como participantes, ningún arma humana podría haber afectado a los Anunnaki, sino como bajas, como testigos, como seres cuyas ciudades ardieron simplemente porque estaban entre dos facciones que habían olvidado preocuparse por el daño colateral. Una tablilla de Sipar describe una ciudad que fue evacuada antes de que la guerra la alcanzara, toda la población llevada lejos por una figura que el texto llama el Misericordioso, quien les dio 3 días para huir antes de que llegaran los fuegos. Cuando los sobrevivientes regresaron, semanas después, no encontraron nada. No ruinas, no escombros, solo ausencia.
La ciudad había sido borrada tan completamente que incluso sus cimientos habían desaparecido. Las tablillas hablan de duración, aunque el tiempo mismo parece fracturarse en el relato. Algunos textos sugieren que la guerra se desplegó a través de una sola temporada terrible, un lapso de meses, cuando el cielo ardió y la tierra tembló y la humanidad se acurrucó en cualquier refugio que pudiera encontrar, esperando que el mundo terminara o comenzara de nuevo. Otras tablillas implican algo más largo, un conflicto que se extendió a través de generaciones, que se convirtió en el telón de fondo de vidas enteras, de modo que los niños nacieron en guerra y murieron en guerra, y nunca conocieron cómo podría haberse visto la paz entre los dioses. Quizás ambos son ciertos. Quizás los Anunnaki experimentaban el tiempo diferente a los humanos, de modo que lo que se sintió como una eternidad para aquellos observando desde abajo fue meramente un momento para aquellos conduciendo el conflicto. O quizás la guerra misma no fue continua, sino episódica, períodos de violencia devastadora, seguidos por largos tramos de quietud tensa, treguas que se sostuvieron durante años, antes de romperse nuevamente en caos. Las tablillas no proporcionan claridad, proporcionan solo fragmentos, momentos capturados en arcilla, descripciones que sugieren vastedad sin nunca articular completamente su alcance. Lo que es consistente a través de los relatos es el sentido de inevitabilidad. Las tablillas no retratan la guerra como algo que podría haberse prevenido, sino como algo que había estado construyéndose desde el principio, desde el primer momento en que los Anunnaki no estuvieron de acuerdo sobre para qué era la humanidad, en qué podría convertirse, si merecía continuar existiendo. La guerra no fue una ruptura, sino una culminación. La expresión final de tensiones que habían estado presentes todo el tiempo, hirviendo bajo la superficie del orden, esperando el momento correcto para atravesarlo. Hay un texto de Nippur, muy dañado pero aún parcialmente legible, que describe lo que podría haber sido la batalla final. O quizás no la batalla final, pero la batalla que más importó, la que determinó el resultado, incluso si la lucha continuó en otros lugares durante meses o años después. Habla de una llanura entre los ríos, un lugar que había sido una vez fértil y verde, ahora elegido como terreno neutral donde las dos facciones se encontrarían y resolverían sus diferencias de una vez por todas. La tablilla describe a ambos lados llegando con lo que llama a sus huestes, no ejércitos de humanos, sino asambleas de los Anunnaki mismos, dioses menores y dioses mayores, seres cuyos nombres el escriba registra cuidadosamente, aunque ya no podemos estar seguros de quiénes o qué eran. Enlil está ahí, terrible en su certeza, acompañado por aquellos que habían elegido juicio sobre misericordia. Enki está también allí, más silencioso quizás, pero no menos determinado, rodeado por aquellos que creían que la humanidad aún tenía valor, aún tenía tiempo. Las descripciones de lo que sucedió después son casi imposibles de analizar. El lenguaje se rompe, se vuelve poético de maneras que sugieren que el escriba estaba alcanzando palabras que no existían, tratando de describir cosas que no tenían precedente en la experiencia humana. Hay menciones de luces, siempre luces brillanteces que superaron al sol, que ardían sin calor, que se movían con propósito e inteligencia. Hay descripciones del suelo abriéndose, de agua elevándose desde debajo de la tierra para encontrar fuego cayendo desde arriba, de vientos que llevaban voces, de sonidos que no eran sonidos sino algo más profundo, algo sentido en los huesos y la sangre. Y luego están las armas. La tablilla las enumera cuidadosamente, como si sus nombres solos pudieran transmitir significado. El viento devastador, la brillantez que consume, la muerte silenciosa, la piedra que cae para siempre. Estas no son metáforas. El escriba está documentando lo que fue visto, lo que fue usado, qué efectos fueron observados. Un arma es descrita como convirtiendo el aire mismo en veneno, de modo que aquellos que lo respiraban caían y no se levantaban. Otra se dice que hizo que la tierra no recuerde nada, una frase que podría significar que borró toda vida, todo crecimiento, toda posibilidad de renovación del suelo mismo. La batalla, si puede llamarse así, no terminó con victoria.
La tablilla deja esto claro. Ningún lado prevaleció, ninguna facción logró su objetivo. En cambio, sucedió algo más, algo que el escriba lucha por articular. Hay una frase, repetida varias veces, en el texto dañado, el apartarse. Como si ambos lados, exhaustos, o iluminados, o simplemente terminados, eligieran simultáneamente parar, no rendirse, no comprometerse, sino cesar, retirarse, dejar la pregunta sin respuesta, porque el costo de responderla se había vuelto demasiado terrible de soportar. La tablilla describe a los Anunnaki partiendo de la llanura en silencio, sin proclamaciones, sin palabras finales, sin explicaciones ofrecidas a los humanos que habían observado desde colinas distantes, que habían presenciado toda la catástrofe y entendido casi nada de lo que significaba. Simplemente se fueron. Algunos se elevaron al cielo y desaparecieron en nubes que no habían estado allí momentos antes. Otros caminaron lejos a través de la tierra chamuscada y fueron tragados por horizontes que parecían doblarse alrededor de ellos, que hacían las distancias sin sentido. En horas, la llanura estaba vacía. En días, estaba en silencio. En semanas, el pasto comenzó a crecer nuevamente, aunque creció en patrones extraños, espirales y geometrías que no tenían explicación natural. Otras tablillas de este periodo describen partidas similares a través de Mesopotamia, los Anunnaki retirándose de templos que habían ocupado durante milenios, dejando atrás altares que nunca más recibirían ofrendas de sus receptores destinados. Sacerdotes entrando a cámaras sagradas para encontrarlas vacías, el aire aún llevando rastros de presencia, calor, fragancia, algo que se sentía como aliento, pero los seres mismos se habían ido, desvanecidos, retirados a donde sea que hubieran venido, o quizás a ninguna parte en absoluto, disolviéndose de regreso al misterio del cual habían emergido primero. Hay una tablilla de Larsa que registra lo que podría haber sido uno de los últimos avistamientos. Un granjero, trabajando en campo cerca de la ciudad, miró hacia arriba para ver una figura parada al borde del canal de irrigación. Alto, dice la tablilla, imposiblemente alto, envuelto en luz que no era exactamente luz, que parecía venir de dentro en lugar de fuera. La figura se quedó allí por un largo momento, mirando hacia la ciudad, hacia los campos, hacia los humanos realizando sus pequeñas labores diarias. Y luego la figura habló. Aunque la tablilla no registra las palabras mismas, solo su efecto, el granjero sintió comprensión pasar a través de él, conocimiento que evitaba el lenguaje completamente, que se asentó en su mente como memoria. ¿Qué dijo la figura? La tablilla no nos lo dice. Pero después, el granjero regresó a su aldea y les dijo a todos que los dioses estaban yendo, no en ira, no en decepción, sino en aceptación. Que la humanidad estaba siendo liberada, no abandonada. Que lo que venía después sería para que los humanos decidieran, sin guía, sin intervención, sin la terrible sabiduría de los Anunnaki formando cada elección. Los aldeanos no le creyeron al principio. Pero cuando pasaron las semanas y no llegaron más señales, cuando las oraciones quedaron sin respuesta y las ofrendas no recibieron respuesta, comenzaron a entender que el granjero había hablado la verdad. El viejo mundo estaba terminando. Los dioses se estaban retirando. Y la humanidad estaba sola. Las secuelas están registradas en tablillas que abarcan las siguientes varias generaciones. Describen ciudades reconstruyéndose lentamente, poblaciones recuperándose, civilizaciones aprendiendo a funcionar sin las estructuras que los Anunnaki habían impuesto. Pero también describen pérdida. Conocimiento que se desvaneció con los dioses, tecnologías, técnicas, entendimientos del mundo que los humanos habían sido enseñados pero nunca comprendieron completamente. Sin los Anunnaki para mantenerlas, estas cosas se desvanecieron. Los templos cayeron en desuso. Los sitios sagrados perdieron su poder. Las grandes obras que habían sido construidas bajo guía divina se desmoronaron. Y los humanos carecían del conocimiento para restaurarlas. Hay inventarios de este periodo, listas que se leen como catálogos del olvido,
Una tablilla de Ur describe una biblioteca siendo sellada, una colección de textos escritos en lenguajes que ningún escriba vivo podía leer ya, conocimiento preservado pero ya no accesible. Otro texto menciona talleres siendo abandonados, herramientas dejadas oxidarse, porque nadie recordaba para qué eran. ¿Qué propósitos habían servido cuando los Anunnaki aún caminaban entre los hombres? Hay registros de grandes máquinas, las tablillas las llaman dispositivos de maravilla, siendo desmanteladas por sus materiales, bronce y cobre, reutilizados para cosas más simples, para armas y ornamentos y herramientas ordinarias, porque la comprensión de para qué habían sido diseñadas se había ido. Este no es el colapso dramático de la civilización, sino algo más silencioso y más insidioso, una atenuación lenta, una simplificación gradual. La humanidad continuó. Construyó nuevas ciudades, desarrolló nuevas tecnologías, creó nuevas formas de arte y gobernanza y significado. Pero algo se había perdido, y las tablillas preservan un sentido de duelo por esa pérdida, incluso mientras documentan la resiliencia de aquellos que sobrevivieron. Los escribas que escribieron en las generaciones después de la guerra parecen atormentados por preguntas que no pueden responder. ¿Por qué los Anunnaki eligieron luchar? ¿Por qué no pudieron resolver sus desacuerdos a través de otros medios? Y más persistentemente, ¿por qué se fueron? Si la facción de Enki ganó el argumento sobre el valor de la humanidad, ¿por qué no se quedaron para continuar enseñando? Si la facción de Enlil prevaleció, ¿por qué los humanos sobrevivieron en absoluto? Las tablillas circulan estas preguntas sin nunca alcanzar conclusiones, porque los Anunnaki no dejaron explicaciones, no ofrecieron palabras finales, no proporcionaron contexto que haría su partida comprensible. Hay teorías preservadas en textos posteriores, intentos por escribas y sacerdotes y filósofos de dar sentido a lo que había sucedido. Algunos sugirieron que la guerra había disminuido a los Anunnaki, que habían gastado tanto poder en el conflicto que ya no podían mantener su presencia en el mundo físico. Otros propusieron que la guerra les había enseñado algo. Había cambiado su comprensión de maneras que hacían que la intervención continua pareciera incorrecta o peligrosa o sin sentido. Aún otros creían que la partida siempre fue inevitable, que los Anunnaki solo habían tenido la intención de guiar a la humanidad a través de sus etapas más tempranas, y que la guerra simplemente había acelerado una transición que ya estaba planeada. Pero estas son teorías humanas, intentos humanos de imponer significado en eventos que podrían no haber tenido significado que los humanos pudieran comprender. Los Anunnaki mismos no dejaron testamento, ninguna explicación escrita, ningún juicio final sobre si la humanidad había tenido éxito o fracasado. Simplemente se retiraron y su silencio se convirtió en parte de la herencia, parte de lo que la humanidad tuvo que llevar adelante hacia el futuro incierto. Las tablillas sí preservan una categoría más de material más extraña que las descripciones de batalla o los relatos de partida. Estos son fragmentos que describen sueños. No sueños ordinarios, sino visiones que llegaron a sacerdotes y reyes y personas ordinarias en los años después de la guerra. Visiones que se sentían menos como productos de mentes durmientes y más como mensajes, como transmisiones desde algún lugar distante, algún lugar más allá del alcance normal. Una tablilla de Isin describe a un sacerdote soñando con estar parado en una vasta cámara, vacía excepto por 12 tronos dispuestos en un círculo. Los tronos estaban ocupados, pero las figuras sentadas en ellos eran indistintas, sombreadas, apenas visibles. Estaban discutiendo, reportó el sacerdote, pero no podía escuchar las palabras. Solo podía sentir el peso de su desacuerdo, la inmensidad de lo que estaba siendo discutido. Y luego, mientras observaba, las figuras comenzaron a desvanecerse, una por una, disolviéndose como niebla en el sol de la mañana, hasta que solo quedaron tronos vacíos y el sacerdote despertó con lágrimas corriendo por su rostro, aunque no podía decir por qué lloraba. Otro texto registra el sueño de un granjero de caminar a través de campos que se extendían más allá de todos los horizontes, campos de grano que crecían más altos que árboles
que se balanceaban en vientos que llevaban voces. Las voces estaban cantando, dijo el granjero, o quizás, lamentando, no podía distinguir cuál, y mientras caminaba, se dio cuenta de que no estaba solo, que figuras estaban caminando paralelas a él, justo más allá de la vista, justo fuera de la percepción. Les gritó, les preguntó quiénes eran, hacia dónde iban, y una de ellas se volteó, solo ligeramente, justo lo suficiente para que casi pudiera ver su rostro, y dijo, en una voz que no era exactamente sonido, vamos a donde no puedes seguir, pero nos recordarás, nos llevarás adelante, incluso cuando olvides nuestros nombres. Estos relatos de sueños aparecen a través de múltiples ciudades, registrados independientemente, pero compartiendo elementos comunes. El sentido de presencia, justo más allá de la percepción. El sentimiento de mensaje siendo transmitido sin palabras. La tristeza abrumadora mezclada con algo que podría haber sido esperanza o podría haber sido resignación. Las tablillas tratan estos sueños seriamente, no como meras fantasías, sino como experiencias genuinas. Quizás las últimas comunicaciones que la humanidad recibiría de los seres que habían formado su existencia temprana. Y luego, gradualmente, incluso los sueños pararon, las visiones cesaron, el sentido de presencia se desvaneció y la humanidad estaba verdaderamente sola, con solo las tablillas, para probar que los Anunnaki alguna vez existieron. Pero las tablillas mismas se volvieron problemáticas. A medida que pasaban las generaciones, a medida que los lenguajes evolucionaban y cambiaban, a medida que nuevos reinos surgían y los viejos caían, los textos se volvieron más difíciles de leer. Los escribas copiando documentos antiguos a veces no podían entender lo que estaban copiando. Solo podían reproducir los símbolos sin comprender su significado. Las tablillas se perdieron, enterradas en templos colapsados, esparcidas a través de campos de batalla, molidas a polvo por el tiempo y el clima y el simple descuido. Lo que tenemos ahora, lo que ha sido recuperado de la tierra de Mesopotamia, representa quizás 1% de lo que fue una vez escrito. 1% de los registros, las historias, los relatos de testigos oculares de lo que sucedió cuando los Anunnaki fueron a la guerra y luego partieron. El resto se ha ido, perdido al mismo olvido que reclamó tanto más de esa edad distante. E incluso lo que sobrevive es fragmentario, roto, a menudo ilegible, requiriendo que los eruditos adivinen significados, llenen vacíos con especulación, construyan narrativas de piezas que podrían ni siquiera pertenecer a la misma historia. Esta es la ironía cruel de las tablillas. Preservan memoria, pero incompletamente. Ofrecen evidencia de algo vasto y terrible y transformador, pero no suficiente evidencia para decir con certeza qué sucedió, qué significó, o si deberíamos entenderlo como historia o mito. Frustran tanto como iluminan, levantando más preguntas de las que responden, sugiriendo verdades que no pueden articular completamente, y sin embargo persisten, presionadas en arcilla que ha sobrevivido 4.000 años, 5.000 años, 6.000 años en algunos casos, palabras que sobrevivieron a las ciudades que las produjeron, que sobrevivieron a las civilizaciones que las leyeron, que sobrevivieron quizás incluso a los seres que describen. Las tablillas permanecen, testigos silenciosos de eventos que solo pueden insinuar, fragmentos de memoria preservados contra el gran olvido que eventualmente reclama todo. Hay algo insoportablemente triste sobre leer estas tablillas ahora, en nuestra propia edad distante, sabiendo que somos quizás los últimos herederos de una memoria que ha estado desvaneciéndose durante milenios. Nos sentamos en museos, en universidades, en habitaciones silenciosas con control de clima e iluminación cuidadosa, y sostenemos fragmentos de arcilla que fueron presionados por manos que presenciaron el fin de una era. Traducimos palabras que fueron escritas en desesperación, en asombro, en dolor. Tratamos de reconstruir eventos de descripciones que ya estaban luchando por transmitir lo incomprensible.
Y sabemos incluso mientras trabajamos que estamos leyendo solo ecos de ecos, sombras de sombras, los rastros más tenues de algo que fue una vez inmediato y abrumador y real. Las tablillas describen otras consecuencias de la guerra, efectos que persistieron mucho después de que los Anunnaki partieron. Hay textos que hablan de regiones que permanecieron envenenadas, que no podían sostener vida durante generaciones, lugares donde la tierra misma parecía enferma, donde los cultivos se negaban a crecer, donde los animales no pastaban, donde los humanos que se aventuraban demasiado cerca enfermaban con males que no tenían cura ni precedente. Estas zonas de devastación fueron marcadas, evitadas, eventualmente olvidadas a medida que aquellos que recordaban su origen morían y sus hijos heredaban solo advertencias sin contexto. Una tablilla de Uma describe tal lugar, un valle entre dos colinas donde se había librado una batalla. El texto dice que durante 50 años después, nada vivió allí. Ni plantas, ni insectos, ni siquiera los microorganismos que descomponen la materia muerta y la devuelven al suelo. El valle simplemente permaneció estéril, intocado, como si la vida misma hubiera sido borrada de él en algún nivel fundamental. Y luego, lentamente, las cosas comenzaron a regresar. Primero líquenes, luego pastos, luego pequeños animales, pero incluso siglos después, reporta la tablilla, la gente evitaba el valle. Se sentía mal, dice el texto. No peligroso, no obviamente envenenado, pero mal de maneras que no podían articularse, solo sentirse. Hay docenas de tales relatos esparcidos a través de las tablillas, referencias a zonas prohibidas, tierras malditas, lugares donde la memoria de la guerra había sido literalmente quemada en el paisaje. Algunas de estas ubicaciones han sido tentativamente identificadas por investigadores modernos, emparejadas con características geográficas que aún existen, y en algunos casos, el análisis del suelo revela anomalías. Rastros de calor intenso aplicado en patrones que no tienen sentido geológico. Concentraciones de elementos que no deberían estar presentes en esas cantidades. Firmas radiológicas que sugieren exposición a energías que no tienen fuente natural. Estos hallazgos no son concluyentes, no prueban nada, pero inquietan, porque sugieren que quizás las tablillas no estaban inventando, no estaban exagerando, no estaban mitologizando. Quizás simplemente estaban registrando lo que vieron tan precisamente como su lenguaje y comprensión permitían. Quizás la guerra no fue metafórica, no simbólica, sino literal. Un conflicto genuino entre seres que poseían poder genuino, que dejaron cicatrices genuinas en el mundo físico. Las tablillas también preservan fragmentos de lo que podría llamarse teología, aunque esa palabra se siente inadecuada. Intentos por sacerdotes y escribas posteriores de entender qué eran los Anunnaki, de dónde vinieron, qué querían. Estos textos son más especulativos que los relatos de testigos oculares anteriores, pero se basan en tradiciones que pueden extenderse hasta el contacto humano más temprano con estos seres. Algunas tablillas sugieren que los Anunnaki vinieron de las estrellas, de un lugar más allá del cielo que los humanos podían ver pero no alcanzar. Otras proponen que emergieron de dentro de la tierra misma, de lugares profundos donde descansaban los cimientos del mundo. Aún otras insinúan algo más extraño, que los Anunnaki no eran de otro lugar en absoluto, sino de otra forma de ser, otro modo de existencia que se intersectaba con la realidad humana solo imperfectamente, solo temporalmente. Lo que es consistente a través de estos fragmentos teológicos es el sentido de que los Anunnaki no eran omnipotentes, no invulnerables, no infinitos. Eran poderosos, sí, inmensamente por estándares humanos, pero también estaban limitados, restringidos por su propia naturaleza, capaces de agotamiento, capaces de error, capaces de participar en una guerra que los disminuyó en lugar de glorificarlos. Esto los hace más extraños de algunas maneras que los dioses remotos y perfectos de religiones posteriores. Los Anunnaki estaban lo suficientemente cerca de la humanidad para ser comprensibles, para tener conflictos y desacuerdos y elecciones, pero estaban lo suficientemente distantes para estar más allá de la influencia humana, más allá del juicio humano, más allá de la ayuda humana.
Hay una tablilla de Eridu, una de las ciudades más antiguas, que contiene lo que podría ser una oración o podría ser un lamento. Está dirigida a los Anunnaki, aunque para el momento en que fue escrita, ya se habían ido durante generaciones. El texto hace preguntas sin esperar respuestas. ¿Por qué nos dieron conocimiento si pretendían irse? ¿Por qué nos enseñaron a construir ciudades, a escribir, a medir las estrellas, si no permanecerían para ver en qué nos convertimos? ¿Por qué lucharon entre ustedes cuando necesitábamos que permanecieran unificados? ¿Por qué nos abandonaron al silencio? La tablilla no ofrece respuesta divina, ni tranquilidad, ni consuelo. Termina con el escriba, notando simplemente que la oración fue ofrecida, el incienso fue quemado, el ritual fue completado, y el templo permaneció vacío, y el cielo permaneció silencioso, y la vida continuó, porque tenía que continuar, porque no había otra elección. Este tema se repite a través de las tablillas posteriores, la lucha por continuar adorando a dioses que ya no respondían, por mantener tradiciones que habían perdido su propósito original, por preservar conocimiento que se estaba volviendo cada vez más abstracto y desconectado de la experiencia vívida. Los sacerdotes y escribas sabían que estaban manteniendo algo importante, pero estaban cada vez menos seguros de qué era ese algo, o por qué importaba, o si alguien humano o divino estaba prestando atención ya. Y sin embargo persistieron, generación tras generación, copiando las viejas tablillas, enseñando las viejas historias, realizando los viejos rituales. No porque esperaran que los Anunnaki regresaran, sino porque olvidar completamente parecía peor que recordar imperfectamente. Porque las tablillas eran todo lo que quedaba de un tiempo, cuando la humanidad no había estado sola, cuando el mundo había sido formado por poderes mayores que los humanos, cuando la existencia misma se había sentido más significativa porque había sido presenciada y juzgada, y encontrada digna de continuación, al menos por algunos. La categoría final de tablillas, las que vienen del periodo más tardío antes de que la tradición cuneiforme misma se desvaneciera en la historia, son quizás las más conmovedoras. Estos son textos escritos por escribas que sabían que estaban entre los últimos, que entendían que el conocimiento que llevaban no sería transmitido mucho más tiempo, que los lenguajes en los que escribían estaban muriendo, que las culturas que servían estaban siendo absorbidas en imperios más grandes que no tenían uso para misterios sumerios antiguos. Estos escribas tardíos escriben con una especie de melancolía resignada. Copian los viejos relatos de batalla, las historias de partida, las especulaciones teológicas, pero también añaden sus propias observaciones, sus propias reflexiones sobre lo que significa ser los últimos recordadores de algo que sucedió hace tanto tiempo que bien podría haber sido un sueño. Se preguntan si alguien leerá alguna vez sus palabras. Se preguntan si las tablillas sobrevivirán, si las generaciones futuras se preocuparán, si la memoria que están preservando tiene algún valor más allá del sentimiento. Una tablilla de Babilonia, escrita quizás 1500 años después de la guerra misma, contiene un colofón, una nota del escriba que es casi insoportablemente conmovedor. Escribe: He copiado esta tablilla de una tablilla más antigua que fue ella misma copiada de una tablilla más antigua aún. No sé si los eventos descritos aquí son verdaderos. No sé si los Anunnaki eran reales, o si eran sueños que nuestros ancestros soñaron para dar sentido a un mundo que no podían entender de otra manera. Pero he copiado fielmente, porque estas palabras fueron consideradas dignas de preservación por aquellos que vinieron antes que yo. Y confiaré en su juicio incluso cuando mi propia comprensión falle. Esta es quizás la declaración más honesta que cualquiera de los escribas antiguos. Nos dejó un reconocimiento de que la memoria persiste no por la certeza, sino por la fe. Fe en que lo que sucedió importó. Fe en que registrarlo sirve a algún propósito, incluso cuando ese propósito se ha vuelto oscuro. Fe en que ojos futuros encontrarán significado en palabras presionadas en arcilla por manos que temblaban con duda. Y aquí estamos, esos ojos futuros, leyendo a través de un golfo de milenios, tratando de extraer verdad de fragmentos que ya estaban fragmentados cuando fueron escritos,
¿Qué hacemos con estas tablillas? ¿Cómo interpretamos historias que afirman describir una guerra entre dioses, armas que consumieron ciudades, seres que formaron el mundo y luego lo abandonaron? El enfoque racional es descartarlas como mitología, como el intento temprano de la humanidad de explicar desastres naturales, convulsiones políticas, el ascenso y caída de civilizaciones a través de narrativas involucrando actores sobrenaturales. Las inundaciones se convierten en castigo divino. Los terremotos se convierten en batallas entre dioses. El colapso lento de los reinos tempranos se convierte en la partida de gobernantes celestiales. Esta es la forma en que nos han enseñado a leer textos antiguos como metáfora, como símbolo, como ciencia primitiva vestida en lenguaje religioso. Pero las tablillas resisten este descarte cómodo. Son demasiado específicas en sus descripciones, demasiado consistentes a través de múltiples fuentes independientes, demasiado técnicas en su documentación de efectos y consecuencias. Se leen menos como mitos inventados para explicar lo inexplicable, y más como informes archivados por testigos que estaban tratando desesperadamente de registrar algo que sabían que sería descreído si no se preservaba en la forma más permanente disponible para ellos. Considera las descripciones de las armas, la brillantez que consume que dejó regiones inhabitables durante generaciones, la muerte silenciosa que mataba sin lesión visible, el fuego que cayó del cielo y convirtió la arena en vidrio. Estas no son florituras mitológicas vagas. Estas son descripciones de fenómenos específicos, registradas con atención al detalle, preservadas porque alguien pensó que era importante recordar exactamente lo que fue visto, exactamente qué efectos fueron observados. Investigadores modernos han notado los paralelos, las similitudes incómodas entre estas descripciones antiguas y los efectos de armas que no existieron hasta el siglo XX. El calor que vitrifica la arena, la radiación que envenena la Tierra durante décadas, los efectos atmosféricos de explosiones masivas. Las tablillas describen todo esto. Miles de años antes de que los humanos desarrollaran la tecnología para producir tales fenómenos ellos mismos. ¿Esto prueba que las tablillas están registrando verdad literal? No. La prueba no es algo que la arcilla y el tiempo puedan proporcionar, no a través de tales distancias. Pero inquieta. Levanta preguntas que no pueden ser fácilmente descartadas. Sugiere que quizás la línea entre mitología e historia no es tan clara como nos gustaría creer, que quizás algunas de las historias de nuestros ancestros son memorias en lugar de invenciones, fragmentos de eventos que verdaderamente ocurrieron, incluso si ya no tenemos el contexto para entenderlos completamente. Las tablillas también preservan algo más, algo que podría ser incluso más importante que las descripciones de guerra y partida. Preservan la primera experiencia registrada de la humanidad del abandono, de mirar hacia un cielo vacío y darse cuenta de que los seres que habían dado estructura y significado a la existencia se habían ido, que no vendría ayuda desde arriba, que cada pregunta tendría que ser respondida por humanos solos. Esta es quizás la herencia real de la guerra. Anunnaki no las ruinas que dejaron atrás, no las zonas prohibidas o los artefactos misteriosos, sino el cambio psicológico que ocurrió cuando la humanidad se dio cuenta de que estaba sola. Esa realización resuena a través de toda la historia subsecuente. Aparece en mitologías posteriores, en historias de dioses que se retiran o mueren o duermen, dejando a los humanos a manejar el mundo ellos mismos. Aparece en tradiciones filosóficas que lidian con la ausencia de guía divina clara, con la carga de la libertad, con la soledad de la conciencia en un universo que parece indiferente a las preocupaciones humanas. Las tablillas sumerias podrían ser el primer registro escrito de esta condición humana fundamental, la condición de existir sin certeza, sin propósito claro, sin validación externa. Nuestros ancestros, según estos textos, una vez vivieron en un mundo donde los dioses estaban presentes, visibles, activos, y luego de repente no lo estaban. Y todo después fue un intento de lidiar con esa ausencia, de crear significado en el vacío dejado atrás, de construir civilizaciones que pudieran funcionar sin arquitectura divina. Hay una tablilla más que vale la pena mencionar, una que fue descubierta solo recientemente,
recuperada de un sitio que había sido pasado por alto durante décadas porque parecía arqueológicamente insignificante. La tablilla es pequeña, dañada, pero lo que permanece es notable. Parece ser un relato personal, no un registro oficial o documento de templo, sino algo escrito por un individuo para sus propios propósitos. El escritor se identifica como un mercader que había viajado ampliamente en su juventud, que había visto muchas ciudades, que había escuchado muchas historias. Escribe que en su vejez comenzó a dudar de todo lo que le habían enseñado sobre los Anunnaki, sobre la guerra, sobre la partida. Todo parecía demasiado extraño, demasiado imposible. Seguramente razonaba, estas eran solo historias, mitos que habían crecido en la narración, explicaciones inventadas por personas asustadas tratando de dar sentido a desastres que no podían comprender de otra manera. Pero entonces, registra la tablilla, algo sucedió. El mercader estaba viajando a través de una región remota lejos de cualquier ciudad cuando se encontró con ruinas. No las ruinas de un asentamiento humano, había visto suficientes de esas para reconocerlas. Estas eran diferentes, más grandes, construidas de piedras que no coincidían con la geología local, dispuestas en patrones que no servían ningún propósito obvio. Y en el centro de estas ruinas, parcialmente enterrada, había una estructura que el mercader describe como un trono, hecho de luz. Aunque inmediatamente reconoce que esta descripción es inadecuada, que le faltan palabras para lo que realmente vio. El mercader se acercó cuidadosamente, tocó la estructura, y en ese momento escribe, supo, no a través de visión o voz o cualquier sentido que pudiera nombrar, sino a través de comprensión directa que evitaba el lenguaje completamente. Supo que las historias eran verdaderas, que seres habían estado aquí, que habían construido cosas imposibles, que habían luchado y partido y dejado atrás rastros que persistirían mucho después de que sus nombres fueran olvidados. La tablilla termina con el mercader escribiendo simplemente, ya no dudo, ya no cuestiono. He visto y Ver borrado toda incertidumbre, pero no hablaré de esto a nadie, porque ¿quién creería? Mejor dejar que la gente piense que estos son mitos, historias cómodas sobre un pasado que nunca fue. Mejor que tratar de convencerlos de que somos los herederos de algo vasto y terrible y verdadero, que vivimos en la sombra de poderes que apenas podemos imaginar, que estamos solos ahora no porque siempre estuvimos solos, sino porque fuimos abandonados. La tablilla nunca fue terminada. Las últimas líneas se apagan, como si el mercader fuera interrumpido o perdiera la voluntad de continuar. Pero lo que escribió sobrevivió, presionado en arcilla que endureció y perduró, esperando 4000 años para ser leído por personas que enfrentarían la misma elección que él enfrentó: creer o descartar, aceptar o racionalizar, vivir con la posibilidad inquietante de que el mundo antiguo era más extraño y más terrible de lo que nos hemos permitido imaginar. Y quizás ese es el peso real que las tablillas llevan, no prueba, sino posibilidad. La posibilidad de que la historia temprana de la humanidad no fue lo que nos han enseñado. No una progresión simple de primitivo a civilizado, de ignorante a iluminado, de mitología a ciencia. La posibilidad de que algo se perdió en el camino, algo que nuestros ancestros sabían y nosotros hemos olvidado, algo que hacía el mundo más grande y más extraño y más peligroso que las narrativas ordenadas que construimos para contenerlo. Las tablillas nos fuerzan a sentarnos con incertidumbre. Ofrecen justo suficiente detalle para ser convincentes, justo suficiente consistencia para ser inquietantes, pero no suficiente claridad para ser concluyentes. Existen en ese espacio incómodo entre mito descartable e historia verificable, y quizás eso es exactamente donde pertenecen. Quizás esa incomodidad es el punto. Quizás las tablillas están destinadas a inquietarnos, a hacernos cuestionar nuestras suposiciones sobre el pasado, a recordarnos que sabemos menos de lo que pensamos que sabemos sobre de dónde venimos y qué nos formó. También está la pregunta de por qué estas historias sobrevivieron en absoluto. Miles de años, innumerables convulsiones, imperios ascendiendo y cayendo, lenguajes muriendo y siendo reemplazados. Sin embargo, estas narrativas particulares persistieron, fueron copiadas y recopiadas, traducidas
y retraducidas, preservadas a través de eras, cuando la mayor parte del conocimiento se perdió, cuando bibliotecas enteras ardieron, cuando civilizaciones colapsaron y llevaron su sabiduría con ellas. Pero la historia de la guerra Anunnaki sobrevivió. La memoria de su partida perduró. Las tablillas siguieron llegando, generación tras generación, como si algún imperativo colectivo impulsara a la humanidad a preservar este conjunto particular de memorias sobre todos los demás. ¿Por qué? ¿Qué era tan importante sobre estas historias que tenían que ser mantenidas a tal costo, con tal dedicación? Quizás porque hablaban a algo fundamental en la experiencia humana. Quizás porque articulaban una verdad que trascendía los detalles específicos, la verdad de que no somos lo que una vez fuimos, que algo se perdió en nuestro pasado que no podemos recuperar, que vivimos en tiempos disminuidos comparados con una era que apenas podemos recordar. Esta es una verdad melancólica, una verdad que se asienta pesada en el pecho y se niega a ser desalojada. Las tablillas sugieren que la humanidad una vez vivió bajo la mirada de seres que eran más grandes, más sabios, más poderosos, que fuimos formados por su presencia, enseñados por su conocimiento, estructurados por sus decisiones, y luego se fueron. Y tuvimos que aprender a ser completamente humanos, completamente responsables, completamente solos, y quizás nunca nos hemos recuperado completamente de esa transición. Nunca los hemos perdonado completamente por irse. Nunca hemos dejado completamente de mirar hacia el cielo y preguntarnos si podrían regresar. Las tablillas tardías, las escritas en los siglos finales de la tradición cuneiforme, contienen oraciones que reconocen este anhelo explícitamente. Piden a los Anunnaki que regresen, no para gobernar nuevamente, no para intervenir en asuntos humanos, sino simplemente para presenciar, para ver lo que la humanidad ha construido en su ausencia, para observar cómo les ha ido a sus estudiantes sin maestros, para ofrecer alguna señal, algún reconocimiento, alguna indicación de que la lucha por continuar, por recordar, por preservar el poco conocimiento que quedaba, ha valido el esfuerzo. Estas oraciones nunca fueron respondidas, o si fueron respondidas, las respuestas no fueron registradas, no preservadas, no transmitidas a nosotros. Las tablillas guardan silencio sobre esta pregunta. Nos dejan con la súplica sin respuesta colgando en el aire, resonando a través de milenios, alcanzando hacia seres que pueden ya no existir, o que pueden existir pero ya no preocuparse. Hay algo casi insoportablemente humano en esto, la insistencia en orar a dioses ausentes, en mantener rituales para seres que no responden, en preservar memorias de una relación que terminó hace tanto tiempo que las razones de su final se han perdido. Habla de nuestra necesidad de conexión, de significado, del sentido de que no estamos solos en la vastedad de la existencia. Las tablillas sugieren que esta necesidad es antigua, que antecede la historia registrada, que se remonta al comienzo mismo de la conciencia humana. Y si las tablillas están en lo correcto, si los Anunnaki eran reales, entonces esta necesidad no es irracional o patológica, sino una respuesta a pérdida genuina. Nos sentimos abandonados porque fuimos abandonados. Nos sentimos incompletos porque estamos incompletos, formados por seres que se retiraron antes de que la formación estuviera terminada, enseñados por maestros que se fueron antes de que las lecciones estuvieran completas, hijos de dioses que decidieron, por razones que nunca sabremos, que estábamos mejor solos. La guerra misma, entonces, se vuelve menos importante que lo que representa. Representa el momento en que los antiguos dirigieron su poder uno contra el otro, cuando cualquier unidad o propósito que los había guiado se hizo añicos, cuando su atención se alejó de la humanidad y hacia sus propios conflictos. La guerra no fue sobre nosotros. Las tablillas lo dejan claro. No éramos el premio o el objetivo, ni siquiera una consideración significativa. Simplemente estábamos allí, en el camino, bajas de un conflicto que era sobre algo mucho más allá de la comprensión humana. Y cuando la guerra terminó, cuando los Anunnaki partieron, no se explicaron. No dejaron instrucciones, ni advertencias, ni tranquilizaciones. Simplemente se fueron, como si la humanidad hubiera sido un proyecto del que se habían cansado,
Un experimento que había seguido su curso, una responsabilidad que ya no deseaban soportar. Las tablillas registran esta partida con una especie de dolor atónito, un sentido de traición de que sus dioses pudieran simplemente elegir irse, pudieran retirar su presencia tan fácilmente como los humanos podrían abandonar una casa o dejar una ciudad. Pero debajo del dolor, debajo de la traición, hay algo más en las tablillas, algo más silencioso, más difícil de articular, un sentido de liberación quizás, o posibilidad. Los textos escritos en las generaciones después de la partida describen luchas y pérdidas, sí, pero también describen nuevos comienzos. Humanos construyendo sin supervisión divina, creando sin aprobación celestial, cometiendo errores y aprendiendo de ellos, en lugar de seguir instrucciones entregadas desde arriba. Hay una tablilla de Kish, escrita quizás 200 años después de la guerra, que captura esta ambivalencia perfectamente. El escriba describe una conversación entre un sacerdote y un joven estudiante. El estudiante pregunta por qué los dioses se fueron. El sacerdote responde que quizás se fueron porque tenían que hacerlo, porque su presencia estaba previniendo que la humanidad se convirtiera en lo que necesitaba convertirse. Eran como padres, dice el sacerdote, que sabían que quedarse mantendría a sus hijos dependientes, débiles, incapaces de pararse solos. Así que se fueron. No porque dejaron de preocuparse, sino porque preocuparse requería irse. El estudiante pregunta si el sacerdote cree esto. El sacerdote admite que no sabe. Dice que algunos días cree que los dioses se fueron por amor, como un regalo final para la humanidad. Otros días cree que se fueron por indiferencia, o agotamiento, o decepción. Y algunos días cree que no se fueron en absoluto, sino que todavía están aquí, observando desde distancias que no podemos percibir, esperando ver qué haremos con la libertad que nos otorgaron. La tablilla registra que el estudiante encontró esta respuesta insatisfactoria, pero el sacerdote le dijo que aprender a vivir con respuestas insatisfactorias, con incertidumbre, con preguntas que no tienen resolución, es quizás la primera lección de la era post-Anunnaki. Los dioses, si eran dioses, no dejaron a la humanidad con certeza. Nos dejaron con duda, con libertad, con la carga y el regalo de determinar nuestro propio significado. Y así regresamos a las tablillas mismas, a los fragmentos de arcilla esparcidos a través de museos y archivos, a las palabras presionadas por manos que han sido polvo durante milenios. ¿Qué prueban? Nada, quizás, o todo. Prueban que nuestros ancestros creyeron que algo sucedió, algo lo suficientemente significativo para registrar con cuidado, para preservar a un costo, para transmitir a través de generaciones que ya no entendían completamente lo que estaban preservando. Prueban que la memoria de los Anunnaki de su presencia y su guerra y su partida fue lo suficientemente importante para sobrevivir cuando tanto más se perdió en el tiempo. Si los Anunnaki fueron seres literales o representaciones simbólicas, si la guerra fue física o metafórica, si la partida fue real o imaginada, estas preguntas pueden ser incontestables. La distancia es demasiado grande, la evidencia demasiado fragmentaria, el contexto demasiado perdido. Podemos leer las tablillas, pero no podemos interrogar a sus autores. Podemos traducir las palabras, pero no podemos recuperar las experiencias que provocaron que esas palabras fueran escritas. Lo que podemos hacer es sentarnos con la posibilidad. Podemos permitirnos considerar que el mundo fue una vez diferente de lo que imaginamos, que el viaje de la humanidad ha sido más extraño y más complejo de lo que nuestros libros de texto sugieren, que somos los herederos de memorias que ya no sabemos cómo interpretar. Podemos mantener espacio para el pensamiento inquietante de que quizás no somos la primera civilización en alcanzar la grandeza, no los primeros en construir y preguntarnos y soñar, y que aquellos que vinieron antes que nosotros pueden haber sabido cosas, presenciado cosas, experimentado cosas que hemos olvidado cómo siquiera imaginar. Las tablillas susurran de un tiempo cuando la humanidad no estaba sola, cuando el cielo contenía observadores, cuando la tierra llevaba las huellas de seres que no eran exactamente dioses, pero ciertamente eran más que humanos.
Hablan de una guerra que desgarró el mundo antiguo, que dejó cicatrices aún visibles para aquellos que saben dónde mirar. Y hablan de una partida, una retirada, un momento cuando esos seres eligieron o fueron forzados a irse, abandonando a la humanidad al silencio que ha definido nuestra existencia desde entonces. Quizás ese silencio es el punto. Quizás la lección de la guerra Anunnaki, si hay una lección, es que siempre estuvimos destinados a estar solos. Que cualquier guía o estructura o significado que heredamos de esas figuras antiguas fue siempre solo temporal, una fundación sobre la cual se esperaba que construyéramos algo propio. Que la guerra y la partida no fueron fracasos sino completaciones, el fin de una era y el comienzo de otra. O quizás no hay lección en absoluto. Quizás las tablillas simplemente registran lo que sucedió, sin moral, sin propósito, sin redención. Quizás los Anunnaki vinieron, formaron el mundo, lucharon entre sí y se fueron y nada de eso significó nada más allá de los eventos inmediatos. Quizás estamos leyendo significado en aleatoriedad, imponiendo narrativa en caos, buscando significado en una historia que no tiene ninguno. Las tablillas no nos dicen qué interpretación es correcta. No pueden. Son solo arcilla, solo palabras. Solo los ecos más tenues de voces que hablaban en lenguajes que apenas podemos reconstruir, describiendo eventos que no podemos verificar, preservando memorias que pueden no ser nada más que sueños antiguos, pero perduran, presionadas en tierra que se convirtió en piedra, sobreviviendo inundaciones y fuegos, y el colapso de cada civilización que las creó, las tablillas permanecen, silenciosas ahora. Como los dioses que describen están silenciosos, esperando, como quizás los dioses esperan, que alguien las lea y recuerde. Y en el recordar quizás algo persiste, no conocimiento, no certeza, no prueba, sino conexión. Un hilo que se extiende de regreso a través de la oscuridad de milenios, tocando manos que una vez sostuvieron estas mismas palabras, estas mismas historias, estas mismas memorias imposibles de un tiempo, cuando el mundo era joven y extraño, y la humanidad aún no estaba sola. Las tablillas describen la guerra final Anunnaki en detalle escalofriante. Pero el detalle más escalofriante de todos puede ser el más simple, que después de la guerra, después de la partida, después de que el silencio descendió, continuamos. Construimos nuevas ciudades sobre las ruinas de las antiguas. Creamos nuevas historias para reemplazar las que ya no podíamos entender. Aprendimos a vivir sin dioses, sin guía, sin la certeza de que alguien mayor estaba observando, estaba preocupándose, estaba recordándonos, y quizás esa es la herencia real. No la guerra, no las armas, no las ruinas, o las zonas prohibidas, o los artefactos misteriosos, sino el conocimiento, llevado en nuestros huesos, susurrado a través de nuestra sangre, de que una vez no estuvimos solos y que sobrevivimos la soledad que siguió. Las tablillas permanecen, las memorias persisten, y en algún lugar, en el espacio entre mito e historia, entre olvidar y recordar, la verdad espera silenciosa, paciente, eterna.